Mi nombre es Grayson, y lo que estoy a punto de compartir es algo que nunca pensé que experimentaría. Morí, y por un breve tiempo crucé a un lugar más allá de este mundo. Conocí a Jesús, y lo que me dijo cambió todo. Él dijo: tu misión ha terminado y ahora te vas. Esas palabras me sacudieron hasta lo más profundo. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que la vida continuaría como siempre, pero me equivoqué. Si estás escuchando esto, entonces significa que era para ti. Esta es mi historia. Era una mañana ordinaria, como cualquier otra. Me desperté con el sonido de mi alarma, aturdido pero listo para comenzar mi día. El sol apenas había salido, proyectando un tenue resplandor a través de la ventana de mi dormitorio. Me estiré, agarré mi teléfono y me puse a desplazarme sin pensar durante unos minutos antes de obligarme a levantarme de la cama. Mi rutina era la misma de siempre: cepillarme los dientes, ponerme algo de ropa y tomar un desayuno rápido. Mi mamá estaba en la cocina, tomando café mientras revisaba su tableta. «Buenos días», dijo, sin mirar hacia arriba. Murmuré algo en respuesta y salí por la puerta. No tenía idea de que este sería el último día normal de mi vida. Me subí a mi bicicleta y comencé a pedalear por las calles familiares. El aire fresco se sentía bien contra mi piel mientras recorría mi vecindario, pasando por las mismas casas, las mismas personas paseando a sus perros, los mismos coches saliendo de sus entradas. Era solo otro día normal. No estaba pensando en nada profundo, solo en llegar a la escuela, tal vez en lo que comería para el almuerzo, si mis amigos llegarían a tiempo hoy. Mi mente estaba ocupada con las cosas triviales de siempre que realmente no importaban. Y entonces sucedió. Estaba cruzando una intersección cuando escuché el claxon de un coche. El tiempo pareció ralentizarse. Giré la cabeza y vi un camión acelerando hacia mí. No había tiempo para reaccionar, no había forma de evitarlo. Mi corazón latía con fuerza, pero antes de que pudiera sentir miedo, todo se volvió negro. Al principio no sentí nada, sin dolor, sin sonido, sin pensamientos, solo vacío. Luego, lentamente, la conciencia se fue apoderando. Abrí los ojos, pero no estaba tirado en el suelo, estaba de pie, o al menos eso pensaba. Miré a mi alrededor, esperando ver la intersección, el camión, a la gente corriendo hacia mí, pero no había nada, solo una vasta extensión de gris, extendiéndose en todas direcciones. No era un lugar, ni siquiera era un espacio, era solo nada. Entonces me di la vuelta y lo vi. Mi cuerpo estaba allí, quieto e inerte. La gente se había reunido alrededor, voces en pánico gritando pidiendo ayuda. Alguien estaba arrodillado a mi lado, revisando mi pulso. Vi la sangre, el ángulo torcido de mi pierna, y sin embargo no sentí nada. Sin dolor, sin pánico, solo una calma inquietante. Intenté gritar, moverme, hacer cualquier cosa, pero mi voz no funcionaba. Mi cuerpo no respondía. Era como si fuera un espectador, viendo cómo se desarrollaba mi propia muerte. Entonces lo sentí, un tirón. No era una fuerza, no algo físico, sino una sensación profunda e innegable de que me estaban alejando. Empezó sutilmente, como un suave empujón, pero rápidamente se volvió más fuerte. Me estaba moviendo, no, me estaban llevando. Hacia arriba, hacia afuera, lejos de todo lo que había conocido. El mundo a mi alrededor se desdibujó y se desvaneció. Los sonidos de las sirenas, los gritos de los extraños, el ajetreo del viento, todo desapareció. Y luego hubo silencio. Me estaba yendo. A medida que me alejaba más y más, me di cuenta de algo extraño. No tenía miedo. Debería haber estado aterrorizado, pero no lo estaba. En cambio, me sentí en paz, como si una profunda y tranquila aceptación se hubiera apoderado de mí. Ya no podía ver mi cuerpo ni la calle de abajo. El mundo que conocía había desaparecido, reemplazado por una vasta e interminable oscuridad. No era aterrador, sin embargo.
No estaba vacío, era algo más profundo, algo que no podía entender del todo. Entonces, algo cambió. La oscuridad a mi alrededor comenzó a cambiar. Era sutil al principio, como una ondulación lejana en el agua, pero luego se movió, plegándose sobre sí mismo, retorciéndose y girando como un ser vivo. No era caótico, era deliberado, intencionado, como si el mismo tejido de la realidad se estuviera transformando a mi alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no estaba en control. Me sentía ingrávido, como si estuviera flotando, pero no estaba cayendo. Tampoco estaba subiendo, solo estaba moviéndome, llevado por algo invisible, algo más allá de mi comprensión. Entonces, la oscuridad comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo nuevo. Luz. Empezó como un solo punto, lejos en la distancia, apenas visible, pero creció, extendiéndose, llenando el espacio a mi alrededor. No era como ninguna luz que hubiera visto antes, no era cegador, pero era poderoso. No solo brillaba, pulsaba, vivo y consciente. Y entonces escuché algo, una voz. No fue fuerte, ni siquiera se pronunció en palabras, pero lo entendí tan claramente como si me lo hubieran gritado directamente en la mente. ¡Come! En el momento en que escuché esa voz, todo se detuvo. El movimiento, el desplazamiento, la extraña atracción, todo se detuvo. Estaba de pie de nuevo, pero no había nada debajo de mí. Sin suelo, sin espacio, solo una vasta vacuidad. Por primera vez desde que dejé mi cuerpo, sentí un destello de miedo. ¿Dónde estaba? Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo un vacío interminable y silencioso que se extendía en todas direcciones. No era ni claro ni oscuro, ni cálido ni frío. Simplemente era. Y sin embargo, no estaba sola. Podía sentir algo, alguien ahí conmigo. No de la manera en que sentimos a las personas en el mundo físico, sino de una manera más profunda, más segura. No estaba seguro de si debía hablar, si siquiera podía. Entonces, el silencio se rompió. No estás perdido. La voz estaba en todas partes y en ninguna, suave pero autoritaria. No sonaba como nada terrenal, pero lo entendía completamente. Tragué, o al menos eso creí. ¿Dónde estoy? La respuesta llegó no en palabras, sino en comprensión. Estaba entre la vida y algo más, entre el mundo que conocía y el que aún no había visto, y no estaba allí por accidente. ¿Te llamaron? La voz no solo me lo decía, podía sentirla dentro de mí, resonando en cada parte de mi ser. ¿Para qué me llamaron? Antes de que pudiera preguntar, el vacío a mi alrededor cambió. Una luz apareció, formando algo que finalmente pude ver, una presencia, y supe en ese instante que estaba frente a algo mucho más grande que yo, algo divino. Mientras estaba en ese vacío interminable, suspendido entre lo que fue y lo que sería, lo sentí, una presencia más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. Al principio era solo un destello, como el tenue resplandor de una vela a lo lejos, pero creció. La luz no era ordinaria, no brillaba como lo hace la luz del sol, latía, vivo e inteligente. Era cálido, pero no de una manera que quemara. Era un calor que llegaba dentro de mí como un abrazo sin brazos, una presencia sin forma. Entonces me llamó. No era una voz, al menos no una hablada en palabras, pero lo escuché más claro que cualquier cosa que hubiera escuchado en mi vida. Come. En el momento en que la palabra entró en mi ser, sentí una atracción, como una corriente en un vasto océano, llevándome hacia adelante. No me resistí, no pude resistir. No era una orden, era una invitación, una llamada a algo más grande. Comencé a moverme hacia la luz, aunque no tenía un cuerpo con el que moverme. Era como si me estuvieran llevando, levantando, arrastrando hacia adelante sin esfuerzo. Cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que esta luz no era solo brillo, estaba vivo, me conocía, me reconoció,
Y entonces entendí. Esta luz no solo me guiaba, me estaba dando la bienvenida a casa. El momento en que entré en la luz, todo cambió. No estaba caminando, flotando o volando. Estaba viajando, no a través del espacio, no a través del tiempo, sino a través de algo mucho más profundo. Era como moverse a través de capas de existencia, cada una más vibrante y real que la anterior. Colores que nunca había visto antes giraban a mi alrededor, cambiando, vivos. No eran solo colores, eran sentimientos, pensamientos, recuerdos tejidos en luz. Se movían con propósito, formando patrones que no podía entender, pero con los que de alguna manera me sentía conectado. Entonces me di cuenta de otra cosa. No estaba solo. Al principio eran solo sombras en el borde de mi conciencia, parpadeando dentro y fuera. Pero a medida que avanzaba, se volvían más claros, seres de luz radiante, observando, esperando. No eran humanos, no de la manera en que yo entendía. No tenían una forma distinta, pero sabía que tenían presencia, identidad, y me conocían. No eran extraños, no me estaban juzgando. Simplemente estaban allí, parte de este lugar, parte de este viaje. Radiaban una paz tan profunda que me hizo preguntarme si alguna vez había conocido la paz de verdad. Uno de ellos se acercó, no con una mano, sino con una presencia que tocó mi misma alma. Eres visto. Las palabras, o lo que fueran, me llenaron de un conocimiento. No estaba perdida. No me habían olvidado. Me esperaban. Esto no fue un error. Me habían traído aquí por una razón. A medida que viajaba más profundamente en la luz, las figuras a mi alrededor se volvían más nítidas. No solo estaban observando, estaban guiando. Su esencia misma vibraba con energía, y aunque no hablaban en palabras, los entendía perfectamente. Eran ángeles. Siempre había imaginado a los ángeles como seres alados, brillantes y vestidos de blanco. Pero estos eran diferentes. Eran la luz misma, pura, sin diluir, irradiando una energía tan poderosa que sentía como si pudiera disolverme en ella. Se movían con gracia, su presencia zumbando como música. Cada cambio de luz, cada ondulación en su forma era una forma de expresión, un lenguaje que entendía instintivamente. No era comunicación como la conocemos, era conocimiento directo, pensamiento sin barreras, verdad sin distorsión. Uno de ellos se acercó, su luz más brillante que las demás. Sabía, sin que me lo dijeran, que este era un mensajero. No cualquier mensajero, sino uno enviado específicamente para mí. Tu tiempo está cerca, transmitió. Tu misión está completa. ¿Mi misión? ¿Qué misión? Quería preguntar, pero antes de que pudiera formar el pensamiento, una abrumadora sensación de comprensión me llenó. Mi vida, las cosas que había hecho, las decisiones que había tomado, todo tenía un propósito. Incluso los momentos que pensé que no tenían sentido, se habían entrelazado en algo más grande de lo que podía comprender. Entonces, la luz a mi alrededor cambió de nuevo, y Él llegó. Todo se detuvo. La luz, el movimiento, la presencia de los ángeles, todo se detuvo en reverencia, porque Él estaba aquí. No tenía dudas ni vacilaciones. Sabía quién era antes de verlo. Su presencia llenó el espacio como el sol naciente, tan poderosa pero tan suave que me sentí completamente deshecho en su presencia. Jesús no era solo una figura de pie frente a mí. Él era todo, la luz, el calor, la verdad que había estado buscando toda mi vida. Su presencia no solo me rodeaba, se convertía en mí, llenando cada parte de mi alma con un amor abrumador, tan puro, tan completo, que sentía como si pudiera romperme bajo su peso. Y entonces Él habló. Grayson, dijo, y en ese momento escuché mi nombre por primera vez, no como lo conocía el mundo, sino como lo conocía el cielo. No puedo explicar cómo sonaba su voz porque no era solo un sonido, era un conocimiento, una verdad.
una vibración que resonaba a través de todo lo que era, todo lo que había sido y todo lo que sería. Tu misión ha terminado, dijo, y ahora te vas. Las palabras no eran una pregunta, no estaban en discusión, eran definitivas. Debería haber sentido tristeza, miedo, arrepentimiento, pero no lo hice. Sentí paz, una paz profunda e inquebrantable que me decía que todo estaba exactamente como debía estar. Quería preguntar por qué ahora, por qué yo. Pero antes de que pudiera, Jesús levantó su mano, y en un instante toda mi vida se desplegó ante mí, no como la había visto, sino como realmente era. Cada acción, cada pensamiento, cada momento de bondad y cada error, lo vi todo. Pero no había vergüenza ni condena, solo amor, solo comprensión. Mi tiempo había terminado, mi misión se había cumplido, y ahora me iba a casa. El momento en que Jesús pronunció esas palabras, tu misión ha terminado, algo dentro de mí cambió. No solo las estaba escuchando, las estaba absorbiendo, sintiéndolas asentarse en el mismo núcleo de mi ser. No había confusión, no había necesidad de explicación. Sabía lo que quería decir. Cada experiencia que había vivido, cada desafío, cada alegría, cada momento de duda y fe, todo había llevado a esto. Mi tiempo en la tierra había tenido un propósito. Había cumplido algo de lo que ni siquiera era plenamente consciente. Y ahora me estaban diciendo que estaba completo. No sentí tristeza, sin miedo, solo paz. Pero Jesús no había terminado de hablar. Fuiste enviada, continuó él, su voz cargada de más amor del que jamás había conocido. Viniste por un tiempo, por un propósito, ¿y lo has cumplido? Las palabras eran simples, pero llevaban un peso más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. No estaba hablando solo de mi vida tal como la conocía, estaba hablando de algo mucho más profundo. Una misión que había comenzado mucho antes de que yo naciera. Vi destellos de momentos que había olvidado, veces en las que había ayudado a otros sin saberlo, veces en las que simplemente había estado presente cuando alguien lo necesitaba. Cada momento importaba, cada oración que había susurrado, cada vez que había elegido el amor sobre el odio, la bondad sobre la crueldad. Y entonces entendí. Había otros como yo, otros que habían sido enviados, que habían caminado por el mundo sin conocer plenamente su propósito hasta el final. Los elegidos nos habían colocado en diferentes tiempos, diferentes lugares, desempeñando nuestros roles de maneras que nunca reconocimos. Y ahora, uno por uno, nos estaban llamando a casa. No tenía miedo, estaba lista. Jesús levantó su mano y en un instante, toda mi vida se desplegó ante mí, no como la había visto, sino como realmente era. Me vi a mí mismo de niño, riendo, corriendo por un campo sin ninguna preocupación en el mundo. Vi a mi madre sosteniéndome, su amor envolviéndome como una manta cálida. Vi a mi padre trabajando hasta tarde en la noche, sacrificándose en silencio para proveernos. Entonces, vi los momentos en los que había luchado, los momentos de duda, miedo y dolor, los momentos en los que había pensado que estaba solo, pero no lo estaba, ni una sola vez. Cada vez que había pedido ayuda, alguien había estado escuchando. Vi oraciones, las mías y las de otros, entretejidas como hilos de luz dorada, tejiendo a través del tiempo y el espacio. Cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento, cada elección que había hecho con amor, todo había enviado ondas a través de la realidad, tocando a personas que nunca había conocido. Y me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Nunca había fracasado de verdad. Incluso en mis peores momentos, incluso cuando pensaba que había caído demasiado lejos, siempre había gracia. Cada error, cada desvío, aún me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Jesús me miró, y por primera vez, entendí lo que Él había sabido todo el tiempo. Nunca estuve simplemente existiendo, siempre estaba viviendo mi propósito, y ahora
Ese propósito se había cumplido. Me giré y de repente lo vi. Un velo delgado y resplandeciente extendiéndose ante mí como una barrera viviente. No era sólido, pero sabía que separaba dos realidades completamente diferentes. En un lado estaba donde me encontraba ahora, el lugar de la luz, de la verdad, del amor. Al otro lado estaba la tierra, el mundo que conocía, aún moviéndose, aún respirando, aún sin saber lo que había más allá. Observé y vi a la gente, mi familia, mis amigos, extraños caminando por calles concurridas, todos atrapados en sus vidas diarias, sin darse cuenta de lo cerca que estaban realmente los dos mundos. Quería ponerme en contacto para decírselo, decirles que cada miedo que llevaban, cada preocupación que los mantenía despiertos por la noche, era tan pequeño en comparación con lo que les esperaba, que no estaban solos, que nunca habían estado solos, pero el velo estaba firme. Jesús se quedó a mi lado observando, con una expresión llena de un conocimiento que no podía comprender. Verán cuando sea el momento, dijo suavemente. Por ahora, deben caminar en fe. Tragué, sintiendo un peso que no esperaba. No era tristeza, era comprensión. La comprensión de que el viaje continúa, de que aquellos que aún estaban en la tierra estaban exactamente donde necesitaban estar, tal como yo había estado. Y cuando llegara el momento adecuado, ellos también cruzarían. Entonces, Jesús me mostró algo increíble. Vi la tierra, pero no como la había conocido. Lo vi desde arriba, envuelto en olas de energía, corrientes de luz y sombra entrelazándose por el mundo. Algunas de estas corrientes eran brillantes, resplandeciendo con calidez. Otros eran oscuros, pesados, moviéndose con un peso ominoso. Me di cuenta de lo que estaba viendo, oraciones. Cada oración pronunciada, cada grito de ayuda, cada gracias susurrado en la quietud de la noche, todos tenían poder. No eran solo palabras, eran energía, vivas y en movimiento, moldeando el mundo de maneras que nunca podríamos ver con ojos humanos. Algunas oraciones ardían como fuego, cortando la oscuridad, creando caminos para que la luz entrara. Otros eran suaves, como una brisa ligera, llenando el aire de paz y sanación. Entonces vi lo que sucedió cuando la gente perdió la fe. Cuando las oraciones se pronunciaban sin fe, parpadeaban débilmente, luchando por romper las barreras del miedo y la duda. Pero cuando se pronunciaban con verdadera fe, con absoluta confianza, algo milagroso sucedía. Se volvieron irrompibles. Observé cómo las oraciones creaban escudos de protección alrededor de las personas, como la oración de una madre rodeaba a su hijo con guardianes invisibles, como una sola súplica susurrada por fuerza ayudó a alguien a superar su hora más oscura. Y entonces vi la fuerza más poderosa de todas, las oraciones pronunciadas juntas. Cuando las personas se unían en fe, sus oraciones se combinaban, multiplicándose en fuerza, entrelazándose como hilos en un tejido irrompible. La luz que creaban podía ahuyentar incluso la oscuridad más profunda. Jesús se volvió hacia mí con la mirada llena de propósito. Por eso nunca deben dejar de orar, dijo, incluso cuando no vean las respuestas, incluso cuando no entienden. Porque las oraciones nunca se desperdician. Se mudaron, construyeron, protegieron y conectaron el mundo de los vivos con el más allá. Me encontraba en la presencia de Jesús, absorbiendo todo lo que Él me había mostrado. Las oraciones, las fuerzas invisibles que moldean el mundo, la verdad de mi propia existencia. Era abrumador, pero de la mejor manera. Me sentí ingrávido, libre, como si nunca hubiera estado verdaderamente vivo hasta ahora. Entonces, todo se volvió quieto. Jesús se volvió hacia mí, su mirada conteniendo algo nuevo. No era tristeza, sino algo más profundo, comprensión. Tienes una elección, dijo. No entendí al principio. ¿Una elección? ¿Para hacer qué? Puedes quedarte, continuó, o puedes regresar.
Estaba atónito. Había pensado que esto era definitivo, que mi misión había terminado, pero ahora él me estaba diciendo que tenía voz en lo que sucediera a continuación. Miré más allá de él, más allá del velo resplandeciente que separaba este lugar de la tierra. Vi a mi familia, a mis amigos, a las personas que había dejado atrás. Estaban de luto. Mi madre se sentó junto a mi cama del hospital, sosteniendo mi mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre estaba de pie en la puerta, observando en silencio, con los hombros pesados por el peso de la pérdida. Nunca los había visto así. El dolor en sus rostros hizo que mi corazón doliera de una manera que no creía posible en este reino de perfecta paz. Entonces Jesús volvió a hablar. Si te quedas, ellos sanarán. La vida continuará. Si regresas, tu misión cambiará. Me sentía desgarrado. Quería quedarme. Nunca me había sentido tan completo, tan entero. Pero, ¿cómo podría dejarlos así? ¿Cómo podría dejarlos sufrir cuando tenía la oportunidad de regresar? Miré a Jesús buscando una respuesta. No dio ninguna. Simplemente esperó, porque la elección fue mía. El momento en que tomé mi decisión, todo cambió. Sentí la atracción de nuevo, pero esta vez no fue suave. Era poderoso, urgente, como si me estuvieran arrastrando hacia atrás a través del espacio. El calor del cielo comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo más pesado, algo denso, dolor. Me quedé sin aliento, sintiendo como si me hubieran dejado caer en mi cuerpo desde una gran altura. El peso de mi forma física regresó, presionándome como una montaña. Me dolía el pecho, mi cabeza latía, mis extremidades se sentían como si estuvieran envueltas en plomo. Y entonces escuché voces. Ha vuelto. Un torrente de ruido inundó mis oídos. El pitido de los monitores, el murmullo de los doctores, el sonido de mi madre sollozando de alivio. Forcé mis ojos a abrirse. Las brillantes luces fluorescentes quemaban mi visión. Estuve en el hospital. Intenté hablar, pero mi garganta estaba irritada. Mi cuerpo estaba débil, insensible, pero estaba viva. Mi madre me apretó la mano, susurrando oraciones de gratitud. Mi padre exhaló un profundo suspiro, avanzando por primera vez. Había regresado, pero sabía que ya no era el mismo. Algo había cambiado. Los días que siguieron fueron un torbellino de recuperación. Los médicos llamaron a mi supervivencia un milagro. No podían explicar cómo mi corazón se había detenido y reiniciado, cómo había estado clínicamente muerto y, sin embargo, había regresado sin daño cerebral, sin lesiones permanentes más allá de lo que podría curarse con el tiempo. Pero yo sabía la verdad. Me habían dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para entender. Intenté explicar lo que había sucedido, pero las palabras me fallaron. ¿Cómo podría describir el peso de la eternidad? ¿La brillantez de la presencia de Jesús? ¿La forma en que toda mi existencia había sido expuesta ante mí, revelando el propósito que nunca había visto completamente? La mayoría de las personas asintieron educadamente, sin saber si creerme o no. Algunos lo desestimaron como una alucinación, pero no necesitaba validación. Sabía lo que había experimentado, y más que nada, sabía lo que tenía que hacer. No solo me enviaron de vuelta para continuar como antes. Mi misión había cambiado. Me habían dado un vistazo más allá del velo para que pudiera compartirlo, para recordarles a los demás que este mundo es temporal, que cada oración, cada acto de bondad, cada elección hecha con amor importa. Ya no tenía miedo a la muerte. Sabía lo que me esperaba, pero también sabía que la vida aún tenía trabajo para mí. Así que elegí vivir de manera diferente. Ya no perdía tiempo en cosas que no importaban. Perdoné más rápido, amé más profundamente, hablé mi verdad sin miedo, oré, no por obligación sino por comprensión, y sobre todo, compartí mi historia, porque hay otros como yo, otros que están buscando, dudando, preguntándose si hay algo más allá de este mundo.
y necesito que sepan, lo hay. Jesús me dijo, tu misión ha terminado, pero ahora sé que no fue un final, fue un comienzo, y a todos los que escuchen esto, su misión aún no ha terminado. Vive con propósito, ama sin miedo, reza como si el mismo cielo estuviera escuchando, porque sí, y cuando llegue el momento de que cruces, entenderás, tal como lo hice yo. Regresar a mi cuerpo fue más difícil de lo que podía imaginar. Pensé que una vez que regresara, todo volvería a la normalidad, que podría deslizarme de nuevo en mi antigua vida como si nada hubiera pasado. Pero eso no era posible. Había visto demasiado. El peso de mi experiencia se sentaba pesadamente en mi pecho. No era miedo ni arrepentimiento, sino una profunda y abrumadora realización de lo poco que la gente realmente entendía sobre lo que había más allá de esta vida. Durante días, yacía en mi cama de hospital, mirando al techo, reviviendo todo lo que Jesús me había mostrado. Mi familia estaba aliviada de tenerme de vuelta, pero no sabían cómo preguntarme al respecto. Podía verlo en sus ojos, la hesitación, las preguntas no dichas. Tal vez pensaban que no recordaría nada. Tal vez pensaron que no había visto nada en absoluto, pero lo había visto todo. Una noche, mi madre se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano mientras yo me sumía en un sueño ligero. Susurró, oré por ti. Le supliqué a Dios que no te llevara. Giré lentamente la cabeza, encontrando su mirada. Mi voz era débil, pero las palabras salieron naturalmente. Te escuchó. Se congeló. Su agarre se apretó alrededor de mis dedos. ¿Qué quieres decir?, preguntó suavemente. Tragué. Quería contarle todo, pero ¿por dónde empezaría? ¿Me creería? ¿Podría? Tomé una respiración lenta, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para decir la única cosa que sabía que cambiaría todo. Morí, susurré, y lo vi. Al principio, mi madre pensó que estaba confundido. Los médicos le habían advertido sobre posibles lapsos de memoria debido al trauma, así que trató de tranquilizarme, de decirme que todo era solo una mala pesadilla, pero no lo dejé pasar. Describí todo: el silencio, el vacío, la luz, los ángeles y sobre todo, a Jesús. Le conté lo que Él dijo, cómo me conocía, cómo me dijo que mi misión había terminado. Las lágrimas se le llenaron en los ojos, pero no habló. Entonces le conté sobre las oraciones, cómo la había visto clamar a Dios, cómo sus palabras habían creado ondas en el reino espiritual, cómo cada súplica había sido escuchada. Se derrumbó por completo. Pensé que me creería después de eso. Pensé que ella entendería, pero ella sacudió la cabeza, agarrándose la cara con las manos. Esto es demasiado, susurró. Es imposible. No estaba enojado con ella. Sabía por qué reaccionó así. La mayoría de las personas no están listas para la verdad, pero tenía que compartirlo de todos modos. Empecé a contárselo a los demás, amigos, familiares, incluso mi médico cuando preguntó si recordaba algo. Algunos escucharon con atención, algunos lo desestimaron de inmediato, algunos hicieron preguntas pero parecían escépticos. La parte más difícil no fue la incredulidad, era conocer la verdad y sentirse impotente para hacer que los demás la vean. Pero Jesús me había enviado de vuelta por una razón, y no iba a dejar de intentarlo. Después de salir del hospital, pensé que mi conexión con el otro lado se desvanecería. Supuse que una vez que estuviera completamente de vuelta en mi cuerpo, todo lo que había visto y sentido sería como un recuerdo lejano, algo que podría recordar, pero no revivir verdaderamente. Me equivoqué. Las visiones no se detuvieron. No eran tan abrumadores como lo que había experimentado en la muerte, pero estaban ahí, destellos de algo más allá de este mundo. A veces ocurría en medio de la noche. Me despertaba de repente, jadeando, con la mente llena de imágenes que no eran mías, rostros que no reconocía.
lugares en los que nunca había estado. Vería a la gente rezando, vería sus voces tejiendo la realidad como hilos de oro. Otras veces sucedía a plena luz del día. Estaría teniendo una conversación normal y de repente el mundo a mi alrededor cambiaría. Vería sombras detrás de las personas, no oscuras ni malignas, sino pesadas, cargadas de tristeza. Era como ver las cargas que llevaban, el dolor que intentaban ocultar. Y luego estaban los momentos en que veía el velo. No todo el tiempo, no todos los días, pero de vez en cuando sucedía. El espacio entre este mundo y el siguiente parpadeaba como la estática en una vieja pantalla de televisión. Vislumbraría algo más allá, algo que no podía explicar, y luego desaparecería. Ya no era solo un recuerdo, era una parte de mí que nunca se iría.